siguiendo? ¿Me van escuchando? ¿Está todo bien? ¿Van viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, recuerdan que habíamos dicho que teníamos dos tipos de fuerzas, fuerzas exteriores y fuerzas interiores. Las fuerzas exteriores se clasificaban a su vez en activas, que son las fuerzas que realmente son datos del problema, son fuerzas que actúan en un cuerpo y que son conocidas, y las reactivas, que tienen que ver con sus reacciones y que por lo general no son datos del problema que hay que determinar. ¿Cómo la determinamos? Bueno, de la misma manera que calculábamos, de la forma que hemos visto que determinábamos las reacciones de vínculo. Esas son las fuerzas reactivas, las reacciones de vínculo. Ya hemos dicho que usábamos las ecuaciones analíticas de equilibrio de fuerzas no concurrentes, las condiciones analíticas de equilibrio de fuerzas no concurrentes, que eran tres, y a través de esas tres ecuaciones, que se convierten, esas tres condiciones se convierten en tres ecuaciones, podemos determinar esas tres incógnitas que nos dan qué es lo que ponemos en evidencia cada vez que suprimimos los vínculos. Son tres incógnitas porque los vínculos son tales que consideramos que los cuerpos son isostáticos, por lo tanto van a tener tres incógnitas de tres reacciones que debemos de calcular. Eso ya lo hemos visto cómo calcularla, y consideremos en este momento que ya las reacciones también pueden ser fuerzas conocidas. Si no lo son, insisto, hay que determinarlas. Bien, avanzando un poco más en el tema, habíamos dicho que además había fuerzas interiores. Las fuerzas interiores aparecen, habíamos dicho también, cuando cortábamos un cuerpo. Imaginemos que cortamos un cuerpo por la mitad, y aparecen, al separar ambos cuerpos, fuerzas que estaban dentro del cuerpo y que ahora la ponemos en evidencia porque hemos cortado el mismo, entonces se llaman fuerzas interiores, y que en realidad son fuerzas resistentes, cuya resultante de esas fuerzas interiores tienen por función equilibrar a todas aquellas fuerzas exteriores. O sea, siempre hay un equilibrio entre fuerzas externas y fuerzas internas. Las fuerzas internas no las vemos si es que no cortamos esa pieza o esa barra. Entonces, las fuerzas interiores son todas aquellas que están dentro del cuerpo y que las visualizamos cuando cortamos el cuerpo, y la resultante de esas fuerzas interiores tiene que ser tal que equilibren a las fuerzas exteriores que son dadas como dato, que son las que están actuando en el cuerpo. Acá pregunta en verde, acá en el segundo punto, ¿cómo podemos poner en evidencia la presencia de dichas fuerzas? Ya lo dijimos, ¿cómo lo ponemos en evidencia a esas fuerzas? Cortando el cuerpo sobre cualquier plano, en el plano en el cual queremos descubrir qué valor tienen esas fuerzas internas. O sea, cortamos en cualquier lado y analizamos cuánto valen esas fuerzas internas que aparecen en ese plano de corte. Esas fuerzas internas, ya dijimos, son las resultantes de todas las fuerzas que van a actuar sobre el elemento diferencial A en que se ha dividido la sección A. Entonces, dentro de la estática también vamos a poder determinar el valor y la posición de esa resultante que estamos hablando, o sea, de la resultante de todas esas fuerzas interiores. Esa resultante puede ser una única fuerza, puede ser un momento, puede ser ambas. Entonces, dentro de la estática vamos a poder descubrir el valor de la resultante de esas fuerzas interiores. Y luego más adelante, después del parcial, como referencia que hemos hablado antes, dentro de la parte de resistencia de los materiales o mecánica de la deformación, vamos a ver cómo se distribuyen los esfuerzos o las tensiones que provocan
esa resultante de fuerzas interiores. Entonces, dentro de la estática, nuestro problema de hoy y de la próxima clase es determinar el valor y qué tipo de fuerza interior vamos a encontrar en el miembro. Si encontramos una resultante, a su vez esa resultante la vamos a descomponer en una resultante que vamos a llamar Rx, que es la resultante según el eje X, y el eje X va a ser un eje normal al plano de corte. O sea, vamos a tener una Rx normal al plano de corte, una Rx que es una fuerza normal, y vamos a obtener una RT, o sea, vamos a tener, perdón, una RI, que va a ser una resultante tangencial, o sea, contenida en el plano de corte. Esa última fuerza tangencial, que en principio, si es una fuerza que está inclinada en el plano, también la vamos a poder descomponer en una fuerza RI y en una RZ. Y quizás, de una manera más simple, vamos a tener únicamente una RI que va a coincidir con el eje Y normal al eje X. Ya lo vamos a ver enseguida, si es que aún no lo ven con claridad. Y podemos tener, dijimos antes, también un momento resultante, que también los vamos a descomponer en el espacio, en MX, MY y MZ, que serán momentos torsores y momentos flectores. Es decir, supongamos que tenemos una figura cualquiera, con fuerza F1, F2, F3, acá estamos trabajando en el espacio de una manera más general y un poco más compleja, estamos trabajando en el espacio. Cortamos a este elemento que está en el espacio sometido a fuerzas espaciales, y yo digo espaciales porque tienen distintas direcciones, no son coplanares, lo cortamos en un plano AA, cualquiera, y tenemos el cuerpo separado en dos partes, parte izquierda, parte derecha. La parte izquierda la tenemos con las fuerzas que contenía, y la parte derecha con las fuerzas activas que contenía. Para mantener el equilibrio va a haber un sistema de fuerzas complejas a la izquierda y un sistema de fuerzas complejas a la derecha que van a ser iguales y opuestas por un principio de acción y reacción, y ese sistema de fuerzas que obran en la sección A, en cada elemento diferencial A, puede dar como resultante, de manera espacial, una resultante R, y un momento, que lo puedo, como está en el espacio, lo puedo establecer con su vector M, que es normal al plano de momento. A su vez, a esa fuerza R la puedo descomponer en una RN y una RT, como dijimos antes. Entonces, y a su vez, a ese momento M la puedo descomponer en un MX y un MI, o sea, estoy trabajando de una manera más compleja en el plano. Ya vamos a ir viendo con más detalle para que nos vayamos introduciendo y entendiendo un poco mejor. Vamos a continuar y nos preguntamos entonces, seguramente ustedes se preguntarán también, bueno, ¿cómo la obtenemos en definitiva? Ya tenemos una idea de qué son las fuerzas interiores. ¿Cómo la obtenemos? Porque nos interesa obtener su valor, por lo menos el valor de la resultante, y además la dirección de la resultante, o sea, su recta de acción y su sentido. El paso 1 es determinar las reacciones de vínculo. Recuerden que yo les mencioné antes y les dije, si las reacciones de vínculo no son conocidas, bueno, ya sabemos cómo determinarlas. Por lo tanto, las reacciones de vínculo, ya a esta altura del programa, del avance, tenemos que ya tenerla como dato del problema. O sea que las reacciones de vínculo ya para nosotros a esta altura ya son conocidas. Primer paso, si no la hemos conocido, o sea, si no están dadas como datos y son incógnitas, el primer paso es determinar, según lo que hemos visto hasta ahora, las reacciones de vínculo. Entonces, las reacciones de vínculo, como primer paso, ya son conocidas. Segundo paso, realizar un corte imaginario o ficticio en el lugar que se desea determinar el valor de esa fuerza interna. Al establecer un corte, tenemos el cuerpo dividido en dos partes. Tomamos cualquiera de las dos partes y
aplicamos un diagrama de sólido libre a esa parte que hemos cortado, o el de la izquierda o el de la derecha. Y ponemos en evidencia todas las fuerzas que operan en ese cuerpo, que serán las fuerzas externas, junto con las reacciones, dadas como dato, y aparecerán como incógnitas ahora las fuerzas internas, que aparecen en ese corte. Entonces, ¿cómo calculamos las fuerzas internas? Las vamos a calcular en el convencimiento de que esas fuerzas internas tienen que establecer el equilibrio de las fuerzas externas que están obrando en esa parte del cuerpo. ¿Qué significa establecer el equilibrio? Que tienen que cumplir con las condiciones de equilibrio de fuerzas no concurrentes, que eran las mismas que hemos usado para determinar también las reacciones de vínculo. O sea, no salimos del sistema dado de fuerzas, sumatoria de Fx igual a 0, sumatoria de Fi igual a 0, sumatoria de MA igual a 0, o el segundo, que sería MA igual a 0, MB igual a 0 y Fx, o sea, dos ecuaciones de momento y una de proyección. La primera sería dos ecuaciones de proyección y una de momento iguales a 0. El segundo sistema de ecuaciones sería dos de momentos iguales a 0 y una de proyección, y la tercera sería tres ecuaciones de momentos de 3 puntos no alineados iguales a 0. Aplicamos esas ecuaciones de equilibrio a todo el cuerpo que hemos seccionado, o sea, a la parte izquierda o a la parte derecha, y vamos a poder encontrar si existe una resultante, el valor de la resultante, si existe el momento, el valor del momento, etcétera, etcétera, aplicando estas ecuaciones de equilibrio. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de fuerzas interiores que podemos encontrar? O sea, al resolver las ecuaciones, ¿con qué tipo de fuerzas interiores nos podemos encontrar? Bueno, nos podemos encontrar, en algún caso, con una fuerza normal, que puede ser de tracción o de compresión, que vendría a ser el caso de las barras que hemos visto en la clase anterior. Es decir, podríamos decir que ya el concepto de fuerzas interiores lo hemos aplicado cuando quisimos determinar el valor de las fuerzas que operaban en los miembros de las barras de las armaduras, porque para determinarla prácticamente hemos hecho lo mismo. Hemos tenido que cortar barras, una o varias barras, hemos tenido que cortar alrededor de un vínculo, pero hemos hecho el mismo procedimiento que hemos operado para calcular las fuerzas en los miembros. Es lo que podríamos hacer, o es el mismo que estamos aplicando ahora para determinar cualquier tipo de fuerza interior. En este caso, para las barras, hemos aplicado el procedimiento para determinar las fuerzas normal, que eran fuerzas axiales, o sea, dirigidas según el eje, que eran de tracción o de compresión. Acá lo está poniendo como ejemplo, caso de miembros sujetos a dos fuerzas en armaduras, cables, entramados, máquinas, etc. O sea, lo que hemos visto en la clase pasada es justamente calcular las fuerzas internas de miembros que estaban sujetos únicamente a fuerzas axiales, de compresión o de tracción. O sea que esto que nos parece complejo, ya lo hemos aplicado en la clase anterior. Llevado a este ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular, determinar la fuerza que opera en el punto B, cortamos en B, nos quedamos con la parte izquierda, por ejemplo, y nos vamos a dar cuenta que al cortar la parte izquierda, vamos a tener que aplicarle una fuerza FAB igual y opuesta a los 60 kN que operan en A. Entonces vamos a decir que para calcular la fuerza AB podemos usar una ecuación de sumatoria de Fx igual a 0. No hace falta las otras dos ecuaciones, porque no hay necesidad de usar las otras dos ecuaciones. Con una sola de las tres ya podemos encontrar el valor de la fuerza interna de FAB, que va a ser de tracción y de valor igual a 60 kN. En el punto B y en el punto C operan también fuerzas externas. En este caso se ha cortado en una sección
antes de B. Si cortáramos en B, también operaría la fuerza de 80 kilonewton. Por lo tanto, si nosotros, vamos a ocultar esta parte, si nosotros quisiéramos graficar el valor de la fuerza interna que opera en cada uno de los puntos o de las secciones, porque en cada punto establecemos una sección de corte. Me refiero a los puntos que podemos nombrar a lo largo del eje de esta barra, desde A hasta D. Podemos nombrar el punto Z, el punto X, el punto W, etcétera. Le podemos poner cualquier nombre a todos los puntos. En cada punto podemos hacer pasar un plano de corte, y si nosotros graficamos de alguna manera, por ejemplo, llevando para arriba la fuerza de tracción y para abajo la fuerza de compresión, podríamos tener en un gráfico el valor de las fuerzas internas que operan en cada punto de la barra entre A y D. Y ¿cómo graficaron? O sea, ¿cómo hicieron para determinar que entre A y B hay 60 kilonewton, entre B y C hay menos, o sea, hay una fuerza de compresión de 20, y entre C y D hay una fuerza de tracción de 30, distinta a la de 60 que había entre A y B? ¿Cómo han hecho para determinar eso? Únicamente usando las ecuaciones, una de las ecuaciones de equilibrio, en este caso sumatoria de Fx igual a 0, porque no hay otra fuerza más que fuerzas axiales. Entonces llegó a la conclusión, haciendo en puntos determinados, que los valores de las fuerzas internas a lo largo de la barra es de 60 kilonewton de tracción entre A y B, y de 20 kilonewton de compresión entre B y C, y de 30 kilonewton de tracción entre C y D. O sea, esos valores se pueden graficar y los podemos visualizar en un diagrama en donde este eje horizontal es el eje de la barra, y este eje vertical corresponde a las magnitudes de la fuerza de tracción para arriba y de compresión para abajo, que nos permite graficar las fuerzas internas que operan en esta barra. Por lo tanto, en este caso estamos encontrando como fuerza interna únicamente fuerzas normales, que son fuerzas axiales, que pueden ser de tracción o de compresión. ¿Qué podemos encontrar en otro tipo de elemento? Un elemento de máquina, un árbol de transmisión. Podemos encontrar momentos torsores como fuerzas internas. Es decir, vamos a encontrar momentos torsores a lo largo del eje, porque justamente hay un momento torsor que opera en este engranaje, otro momento torsor que opera en este engranaje de distinto valor, y otro momento torsor que opera en este engranaje de distinto valor. Entonces, si cortamos en una sección transversal, vamos a encontrar como fuerza interna momentos torsores que están solicitando a este eje. Bueno, y el valor del momento torsor también lo vamos a usar utilizando las ecuaciones de equilibrio que hemos visto hasta ahora. Estamos viendo así casos muy generales para que ustedes vayan tomando idea de qué se trata con las fuerzas internas. En este caso, entonces, son momentos torsores ligados a árboles de transmisión. Podemos tener como fuerzas internas en vigas, fuerzas cortantes y momentos flectores. Es decir, que si nosotros cortamos acá esta viga, para mantener el equilibrio hace falta ponerle una fuerza una fuerza interna que equilibra a todas las fuerzas externas que están a la izquierda de la sección considerada, y un momento flector que equilibra la acción de momento estático de todas las fuerzas que están obrando a la izquierda de la sección de corte considerada. En este caso tenemos como fuerzas internas corte, que provoca la fuerza vertical, que es la que equilibra todas las fuerzas verticales que están a la izquierda de la sección considerada, y flexión o momento flexión o momento flector, que es el que surge por establecer el equilibrio de los momentos flectores de todas las fuerzas externas que obran a la izquierda de la sección considerada. O sea, este es un caso donde las fuerzas internas van a ser de corte y de momento. Bueno, en algún caso podemos encontrar fuerzas internas que están compuestas por fuerzas de corte, momentos flectores, fuerzas axiales. O sea, hemos visto hasta ahora elementos que tenían fuerzas internas por separado.
Ahora, veremos, vamos a llegar a cuando lleguemos a la siguiente filmina vamos a hacer un corte para que yo pueda incorporar a algunos alumnos que seguramente están pidiendo admisión porque me está haciendo ruido me está haciendo el sonido de que están queriendo incorporarse, así que vamos a hacer en breve, son las 11:30, vamos a hacer una interrupción para incorporarlo. Bueno, estamos hablando de que tenemos casos generales de elementos sujetos, fuerzas axiales, de corte y de momentos flectores. En ese caso, tenemos que determinar cada uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con las mismas ecuaciones de equilibrio que hemos visto hasta ahora. Es decir, que si cortamos este elemento, que parece un poco complejo, pero no lo es tanto, es un elemento que tiene una articulación acá y una cuerda acá. Bueno, si queremos analizar cada uno de los elementos por separado y calcular la fuerza interna en cada uno de los elementos por separado, hay que hacer cortes. Un corte en A para estudiar este elemento, un corte, por ejemplo, acá para estudiar este otro elemento, y ahí al establecer los cortes de los elementos, aplicamos las ecuaciones o las condiciones analíticas de equilibrio y aparecen los valores de las fuerzas internas que operan en ese lugar. Bueno, vamos a hacer un breve, vamos a admitir, bueno, hay un solo alumno. Bueno, entonces, ahora entramos a la segunda parte que les dije que teníamos 3 partes. Bueno, ahora entramos a la segunda parte. Entramos a vigas. Vamos a presentar. Bueno, entramos a vigas. ¿Qué son vigas? ¿Lo definimos rápidamente? Ya hemos trabajado con vigas, pero no lo hemos definido con propiedad. Vigas ya sabemos, ya tenemos idea de lo que es, porque lo hemos visto. ¿Qué sería una viga? Por ejemplo, cualquiera de esta figura, esta, es una viga. Entonces, ¿qué es una viga? Es un miembro estructural que puede ser un componente de máquina también, que está destinado a soportar fuerzas que fundamentalmente se ejercen en forma perpendicular al eje del miembro. Porque fíjense que esta viga, que hemos mencionado recién como ejemplo, es un elemento que prevalece su longitud frente a sus otras 2 dimensiones y que está soportando fuerzas transversales o perpendiculares al eje de la viga. Eso es una viga, es un elemento de gran longitud, o sea, prevalece la longitud frente a sus otras dos dimensiones y que al menos tiene una fuerza transversal que tiene que soportar. La diferencia entre una viga y un miembro cargado axialmente o de un árbol de transmisión es que en la viga hay fuerzas importantes que están dirigidas en forma perpendicular al eje, o sea, tienen fuerzas importantes en forma transversal. O bien, como dice acá, ¿cuál es la diferencia fundamental entre una viga y una barra de una armadura o un árbol de transmisión sujeto a torsión, como hemos visto antes? La diferencia, para establecer el concepto, es la dirección de la carga externa aplicada. En general, una viga, como dijimos antes, presenta una gran longitud frente a sus otras 2 dimensiones de su sección transversal. A la línea que une todos los puntos o centroides de las secciones transversales de la viga se la denomina, a esa línea, el eje centroidal o eje longitudinal de la viga. Entonces podemos reemplazar a la viga por ese eje centroidal o eje longitudinal. En otras palabras, podemos reemplazar a la viga por una línea. Esa línea está representando, esa línea apoyada en los 2 extremos, está representando a la viga
y esa línea es el eje longitudinal de la misma. En muchas aplicaciones, esas líneas o esas vigas se encuentran en posición horizontal. No siempre está en posición horizontal, y no siempre para que sea una viga tiene que ser horizontal. También puede estar inclinada, puede estar también vertical, sujeta a cargas transversales. Aunque la mayoría de los elementos que están en dirección vertical, son generalmente columnas y prevalece la carga longitudinal. Pero puede ser que también tenga alguna carga transversal. En ese caso tendrá fuerzas internas correspondientes a cargas axiales y flexión, porque va a tener ambas, fuerzas longitudinales y transversales. En ese caso que hablemos de direcciones verticales. Bueno, la principal deformación que sufre una viga es por efecto de flexión. Aunque nosotros no veamos la deformación, porque dijimos que en estática los cuerpos son rígidos e indeformables, la principal deformación que sufre una viga es debido a la flexión que le provoca justamente las cargas externas que están en forma transversal a la viga. Bueno, algunas vigas están sometidas solamente a flexión, pero puede haber otras vigas en forma general que están sometidas también a flexión con carga axial, flexión y corte. Hasta inclusive puede haber casos de vigas que pueden tener también momentos torsores. No, imaginemos los árboles de transmisión. Bueno, los árboles de transmisión están sujetos a momentos torsores y también pueden estar sujetos a flexión porque su peso, si es que se considera su peso es una carga transversal y también provoca flexión. Por lo tanto, un árbol de transmisión puede estar sujeto predominantemente a torsión, pero también puede estar sujeto a flexión. Desarrollo la persiana, vamos a abrir. Bueno, entonces, las columnas, como dije antes, cuando las columnas están sometidas a fuerzas, cuando las columnas, que son elementos verticales, que están predominantemente solicitadas a compresión, cuando esas columnas tienen cargas laterales, también van a estar solicitadas a flexión, por lo tanto se llamarán columnas flectantes. Ya lo van a entender un poquito más adelante. Bueno, vigas sometidas a cargas transversales que provocan, como fuerza interna, flexión y corte. Es decir, vamos a ver ahora, vigas sometidas a cargas transversales, o sea, las cargas externas son transversales, son normales al eje, por lo general, y que provocan flexión y corte. Esas vigas las vamos a clasificar, a identificar con más propiedad, ya lo hemos visto, están apoyados, porque la estática también se ocupa de analizar el equilibrio de esos cuerpos que están unidos al suelo, o sea, que están sin movimiento, o sea, tienen que estar de algún modo sujetos al suelo. ¿Cómo van a estar sujetos al suelo? A través de vínculos. Ya dijimos cuáles eran esos tipos de vínculos. Eran apoyos por rodillos, rápidamente vamos a pasar esto porque ya lo hemos visto. Esos tipos de rodillos tienen como incógnita entonces una carga normal al apoyo. Sabemos la dirección, no sabemos su incógnita, se llama RI. Puede ser que en vez de un vínculo móvil como el anterior, sea un vínculo, una articulación o un apoyo por pasador, que en este caso le permite moverse alrededor de su eje, no le permite desplazar, por lo tanto al no desplazarse van a aparecer dos incógnitas, RI y RX, entonces un vínculo, un apoyo por pasador, tiene dos incógnitas, RX y RI, o sea, tiene como incógnita la dirección. Como no conozco la dirección,
y no conozco el ángulo, es más fácil decir, tengo dos incógnitas, la incógnita Rx y Ri, porque una vez que descubra el valor de Rx y Ri, voy a poder encontrar la dirección de la resultante y su magnitud. Y por último, recuerden que teníamos el apoyo empotrado. No me gusta el nombre de apoyo fijo, en algunas biografías lo mencionan así, por eso yo lo puse para que nos lo identifiquemos a qué quiere significar cuando dice apoyo fijo. Se refiere a un apoyo empotrado. El apoyo empotrado es aquel que tiene tres incógnitas, porque no le permite moverse de ningún modo. Por lo tanto, si no puede moverse en sentido vertical, en sentido horizontal, aparecen dos incógnitas, Rx y Ri. Y si tampoco puede girar, aparece el momento que impide el giro, entonces, que se llama momento flector en el empotramiento. Entonces tenemos tres incógnitas. Entonces, una viga isostática o estáticamente determinada tiene que ser aquella que puede estar sujeta en su apoyo por una articulación y un apoyo móvil. Este genera dos incógnitas y este genera una más, son tres. Recuerden que tenemos tres ecuaciones, que son las condiciones analíticas de equilibrio, que nos permiten determinar con exactitud entonces las tres incógnitas. Según sus apoyos, las vigas se pueden mencionar o se pueden clasificar en vigas en voladizo cuando es una viga isostática. Estamos hablando siempre de clasificación de vigas isostática o estáticamente determinada. Es una viga isostática o estáticamente determinada que tiene un voladizo después del apoyo, entonces se llama viga en voladizo o viga sobresaliente. Podemos tener como clasificación de viga isostática lo que hemos visto antes, una viga en voladizo o ménsula, donde tenemos tres incógnitas en el empotramiento. Y podemos tener como vigas que ya no son isostáticas. Ya dejamos de clasificar a las vigas como isostáticas, sino que ya hablamos ahora de vigas estáticamente indeterminadas o hiperestáticas. Podemos tener una viga que se denomina viga empotrada en un extremo y apoyada en el otro. Esta es una viga estáticamente indeterminada. ¿Por qué? Porque tengo cuatro incógnitas y la estática me da tres ecuaciones. No me permite calcular una ecuación más, no tengo de dónde dentro de la estática. Por lo tanto, a estas vigas las llamamos estáticamente indeterminadas, porque no puedo determinar las reacciones de vínculo dentro de la estática. O también se llama hiperestática, que tiene más condiciones de apoyo que las necesarias. Entonces, para determinarla, ¿no lo voy a poder determinar nunca? Sí, en algún momento lo voy a poder determinar cuando analice las deformaciones y ahí aparezca una ecuación más que me permita determinar entonces esta otra ecuación, esta otra incógnita adicional a las tres que tengo. Pero dentro de la estática no lo puedo hacer. También como viga hiperestática tengo lo que se llama vigas continuas, donde tengo dos tramos, y tengo en este caso, por ejemplo, 2, 3, 4, también cuatro incógnitas. Es un caso de viga hiperestática, donde dentro de la estática no puedo determinar las reacciones. Por lo tanto, no vamos a trabajar ni con vigas hiperestáticas, ni con vigas continuas, pero tenemos que saber que existen. Bueno, ¿cómo se clasifican las vigas hiperestáticas? Esta es una viga hiperestática. Esta es una viga hiperestática de tercer grado, porque tengo tres incógnitas más que no puedo determinar. Entonces es una viga hiperestática de tercer grado. Y acá tenemos ejemplos entonces de vigas hiperestáticas. Acá está preguntando, bueno, si no las puedo determinar, ¿cómo se determinan? En algún momento las voy a poder determinar. Ya dijimos que dentro de la estática no. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando en un plano, tenemos tres ecuaciones de equilibrio y no podemos tener más de tres incógnitas. Ahora, ¿cómo se determina esa reacción? Entonces, fuera de la estática, la vamos a determinar dentro de la resistencia de materiales o mecánica de los materiales cuando entremos en resistencia de los materiales después del parcial.
Bien, entonces, como conclusión final o como repaso final a esta partecita, entonces las fuerzas interiores que transmiten los cortes de una viga, o sea, las secciones rectas de una viga, son fuerzas y momentos que están dentro de la viga. Nosotros no lo vemos si no cortamos, pero están dentro de la viga y que son necesarias para resistir todas las fuerzas exteriores, activas y reactivas, o para resistir o para mantener el equilibrio, ¿no es cierto? O sea, si la ponemos en evidencia, cortando, es porque están. Y si están, ¿para qué están? Están para mantener el equilibrio de ese cuerpo, o sea, están son las que están solicitando al cuerpo y que están ahí porque por un principio de acción y reacción son las que mantienen el equilibrio y las que tratan de contrarrestar el efecto de las fuerzas exteriores. Ahora, esas fuerzas internas no son gratis. Me van a provocar tensiones o esfuerzos y me van a provocar deformaciones que después tendremos que analizar en algún momento cuando entremos a resistencia de los materiales. Por el momento nosotros terminamos con la estática, o sea, nos conformamos en estática en tratar de encontrar el valor de esas fuerzas interiores, que sabemos que después nos van a provocar, esas fuerzas interiores son las que provocan esfuerzos y deformaciones en el cuerpo. Bueno, para completar lo de las vigas, aunque ya han usado cuando han hecho algunos ejercicios, vamos a clasificar un poco las cargas que pueden actuar sobre las vigas. Y las cargas pueden ser cargas uniformemente distribuidas, como en este caso, pueden ser cargas concentradas, pueden ser momentos flectores que actúan en la viga. En este caso tenemos los tres. Tenemos un ejemplo de carga uniformemente distribuida, un ejemplo de cargas concentradas, y dentro del ejemplo tenemos momentos que actúan puntualmente en determinados lugares de la viga. Entonces, los tipos de cargas las podemos clasificar en cargas concentradas, como en este ejemplo, lo podemos calcular en cargas distribuidas, que pueden ser uniformemente distribuidas, como en esta parte que parecería que estaría en la mitad, o no uniformemente distribuidas en la otra mitad de la derecha, o podemos tener momentos concentrados en determinado punto que podemos identificar por este arco de flecha o de esta manera. Esos son momentos que actúan en las vigas. Bueno, definición. Estamos entrando entonces cada vez más en tema para poder determinar el valor, en este caso, por ejemplo, del corte y del momento. O sea, vamos a tratar de obtener, primero de definir el corte y el momento, y después de obtener su valor en una viga cualquiera, en cualquier punto de sección transversal de la viga. Entonces, ¿por qué? Nos podemos preguntar también, ¿para qué tenemos que determinar las fuerzas internas? Tenemos que determinar las fuerzas internas porque para poder dimensionar después ese elemento que estamos analizando, una mesa, una silla, una viga de apoyo de una ménsula, de una biblioteca, de lo que sea, para poder dimensionar ese elemento, como paso previo tengo que determinar el valor de las fuerzas internas, que son las fuerzas que están solicitando a ese elemento. Si yo no sé el valor de las fuerzas internas, no puedo avanzar, no puedo dimensionar ese elemento. Entonces, dentro de la fuerza interna dijimos que para una viga vamos a encontrar fundamentalmente fuerzas cortantes y momentos flectores. También podemos encontrar fuerzas normales. En todo caso, si queremos determinar el valor
de las fuerzas cortantes. Es decir, tenemos que ser capaces en este capítulo y en el siguiente de poder valorizar, o sea, darle valor a las fuerzas internas que encontremos, cualquiera sea, que encontremos al cortar un elemento. Si es una viga, predominantemente vamos a encontrar fuerzas de corte y momentos flectores. Pero también podemos encontrar fuerzas normales, o hasta podemos encontrar momentos torsores. No es un caso muy común, pero también lo podemos encontrar. Y eso lo vamos a encontrar analizando el corte que hacemos en cualquier punto de esa viga. Ahora, si nos podemos analizar, ¿y dónde me conviene cortar? ¿En qué lugar de la viga me conviene cortar? Y me conviene cortar en el lugar de la viga más crítico, o sea, aquel que tendrá el valor de las fuerzas internas máximas. Ese será, fuerza interna es equivalente a solicitación. O sea que nos conviene cortar en algún punto de la viga en donde presuponemos que pueden estar las solicitaciones máximas, o sea, el valor de las fuerzas internas máximas. ¿Y cómo sabemos en qué punto están las solicitaciones máximas? Bueno, podemos suponerlo. Si lo suponemos, hacemos un corte en ese lugar. Si no estamos seguros, bueno, tendremos que hacer cortes en distintos lugares de la viga y luego comparar los valores que hemos hallado y quedarnos con los valores máximos. O sea, nos quedaremos con los valores más grandes de las fuerzas internas más grandes. Y es necesario luego de una vez que hayamos calculado las solicitaciones máximas, o sea, las fuerzas internas máximas, recién podemos elegir el material y las dimensiones del elemento para poderlo fabricar. O sea, me estoy adelantando un poco para entender un poco el sentido de por qué es necesario determinar las fuerzas internas. Porque si no lo han entendido bien, si no lo han comprendido bien, digamos que la fuerza interna es una parte importante del dimensionamiento del elemento, que es el que vamos a considerar cuando entremos en resistencia de los materiales. Por lo tanto, conformémonos ahora para que quede en evidencia que es importante saber determinar el valor de las fuerzas internas. Más adelante, si no lo hemos entendido aún, vamos a entender mucho mejor por qué es importante entonces determinar el valor de las fuerzas internas. Porque si no, no podemos seguir. Esto es una cadena. Hemos dicho antes que necesitamos el valor de las reacciones para poder determinar las fuerzas internas. Nos vamos a dar cuenta después que necesitamos saber el valor de las fuerzas internas para poder dimensionar, calcular los esfuerzos y tensiones que vamos a ver más adelante. O sea, las fuerzas internas tienen que ser después un dato del problema que nos permite avanzar en todo este sistema de conocimientos que estamos adquiriendo en esta cátedra. Bueno, lo que no nos vayamos de las ramas, lo que tenemos que obtener ahora es, y conformarnos con eso, es determinar el valor del esfuerzo de corte y del momento en cualquier sección transversal de la viga. Es decir, el corte y el momento son dos fuerzas internas que tenemos que determinar en este capítulo. Ya sabemos que las fuerzas externas son datos del problema. Y sabemos que las fuerzas internas son necesarias para establecer el equilibrio de ese elemento. Entonces, para determinar las fuerzas internas, vamos a hacer una serie de pasos para poder determinarla. Y el primer paso de todos es determinar las reacciones de vínculo.
Las reacciones de vínculo, que siempre hasta ahora han sido un problema para nosotros porque son incógnitas, a partir de ahora las reacciones de vínculo tienen que ser datos del problema para poder avanzar y determinar las fuerzas internas. Por lo tanto, lo que primero tenemos que hacer, si las reacciones de vínculo son desconocidas, ponerlas como conocidas. Para ponerlas como conocidas, las tenemos que determinar. ¿Cómo las determinamos? Aplicando las ecuaciones de equilibrio a todo el diagrama sólido libre de toda la viga, porque las reacciones de vínculo involucran a toda la viga. O sea, cada vez que hablamos de reacciones de vínculo tenemos que hablar de toda la viga y vamos a tener que determinar entonces en esas incógnitas que nos proporcionan los vínculos. Una vez que ya tenemos el valor de las reacciones de vínculo, entonces ya vamos a tener como conocidas las fuerzas externas, tanto activas como reactivas. Y ya así, a partir de ahora, vamos a poder seguir avanzando para poder calcular entonces las fuerzas internas o fuerzas interiores. Y para eso tenemos que hacer cortes de la viga en determinados lugares. ¿En qué lugares? Bueno, en el lugar que nos piden o en el lugar que nos interesa a nosotros. Supongamos que sea en el punto, en el corte AA, bueno, entonces tenemos que determinar en ese corte las fuerzas internas. Y lo más probable es que nos aparezca una fuerza de corte y un momento efector como fuerzas internas a calcular o a determinar. Entonces, lo que primero tenemos que hacer, como dice acá en este punto, es de hacer un corte en esa sección AA, o sea, hacemos pasar un plano de corte por esa sección elegida. Usamos el principio de que como la viga estaba en equilibrio, en ese punto también estaba en equilibrio. Ahora, al hacer el corte, rompemos el equilibrio. Entonces, ¿qué nos falta para establecer el equilibrio? Que esas fuerzas internas que aparecen en la sección de corte tengan como misión establecer el equilibrio de esa parte que hemos cortado. Por lo tanto, la función de las fuerzas internas es equilibrar a las fuerzas externas que obran en esa parte de la viga. Dijimos que puede aparecer un corte y un momento. Entonces definamos qué es un corte. Un corte es una fuerza. Veamos lo que está en verde. Es una fuerza transversal a la sección. O sea, transversal significa una fuerza normal al eje, es una fuerza de corte, es una fuerza tangencial a la sección transversal. Es una fuerza que por lo general le vamos a dar el sentido I, o sea, considerando que el eje Y siempre lo asociamos a un eje vertical. Y el eje X a un eje horizontal significa que el eje X estaría asociado al eje de la viga y el eje Y estaría asociado al eje de corte, o sea, al plano de corte, al eje Y, al eje vertical. Por lo tanto, una fuerza cortante será una fuerza vertical, transversal a la sección, y que va a ser igual, leamos lo que está acá, va a ser igual a la resultante de todas las fuerzas transversales que obran, ¿a dónde? A la izquierda de la sección de corte. ¿Por qué? Porque esta fuerza transversal de corte, esta fuerza V de corte, tiene por función equilibrar a todas las fuerzas transversales que están obrando a la izquierda de ese corte. ¿Por qué a la izquierda? Porque la viga está a la izquierda, a la derecha no tengo nada. Entonces, yo me quedo con la porción izquierda, porque hemos dicho que cortaba en el corte AA y elegía una de las dos porciones, elijo por ejemplo la izquierda, entonces la viga ahora me quedó únicamente comprendida por la parte izquierda. Se rompió el equilibrio, por lo tanto B tiene que establecer el equilibrio de todas las fuerzas que operan, de todas las fuerzas activas y reactivas
que en este caso son datos del problema, que obran a la izquierda de la sección transversal. Entonces, ¿cómo calculo esta fuerza B que recién dije que era una fuerza de dirección vertical, de dirección Y, de dirección normal al eje X? La calculo sencillamente utilizando una de las tres ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, sumatoria de FI igual a 0. Al hacer sumatoria de FI igual a 0 de todas las fuerzas que operan en esta parte de la viga, voy a obtener R que va para arriba, menos W por X, que es la resultante de las fuerzas, de la fuerza uniformemente distribuida, menos P1, que está aplicado en este punto, que va para abajo, por eso le pongo un signo menos, porque R va para arriba, P1 va para abajo, y menos V, que es la única que desconozco, ¿no es cierto?, que acá le llama VR, menos VR igual a 0, porque es sumatoria de FI igual a 0. O sea, yo tomo todo este diagrama de sólido libre y le aplico una de las ecuaciones de equilibrio de la estática. Sumatoria de FI igual a 0. Entonces, al hacer R menos WX menos P1 menos VR igual a 0, me queda que R conozco, W conozco, X es una distancia, dato del problema, P1 es una fuerza externa, activa, dato del problema. ¿Cuál es la única que desconozco? La que quiero calcular, que es VR. Entonces, ¿qué hago? Despejo VR y calculo VR. O sea que VR la obtuve haciendo la sumatoria de las FI, o sea, de una manera más fácil. A VR la obtuve haciendo R menos P1 menos W por X igual a VR. Entonces yo utilicé a través de la primera ecuación, de una de las tres ecuaciones de equilibrio, supongamos que haya sido la primera, si estaba en ese orden, yo pude determinar el valor de la fuerza cortante. ¿Qué puede pasar acá? Que la fuerza cortante me haya dado de valor negativo. ¿Qué implica eso? ¿Que está mal calculada? No, lo que significa que yo supuse mal el sentido de la flecha, que en vez de ir para abajo va para arriba, por ejemplo. Y si me dio VR positivo significa que supuse bien el valor de la flecha de VR. Entonces, aplicando una de las tres ecuaciones de equilibrio de la estática, puedo determinar, en este caso, la fuerza de corte. ¿Cómo determino el momento? Primeramente vamos a definirlo. ¿Qué es este momento que nos llama MR? ¿MR qué es? Acá en este párrafo está definido. Es la resultante ¿de qué? De los momentos, porque estamos hablando de que es un momento. Es la resultante de los momentos estáticos de todas las fuerzas activas y reactivas ubicadas a la izquierda de la sección considerada. Momento estático con respecto a quién, a qué punto. Con respecto a un punto que pase por el plano de corte. ¿Qué implica eso? Que para calcular este momento yo tengo que tomar momentos respecto de cualquier punto de este corte, supongamos, acá se llama sumatoria de momentos respecto de A. Bueno, supongamos que el punto A esté acá, en el eje, en el corte, la intersección entre el eje y la línea de corte. Yo tomo momentos respecto del punto A, de todas las fuerzas activas y reactivas, conocidas, son datos del problema, que actúan a la izquierda de la sección considerada. Entonces, ¿cómo hago? Elijo, por ejemplo, la segunda ecuación de equilibrio, sumatoria de MA igual a 0. Entonces, al elegir sumatoria de MA igual a 0, donde el punto A, acuérdense en que está ubicado en el plano de corte, yo hago R por X. ¿Por qué se llama X esta distancia?
es que es una distancia conocida. No quiere decir que X sea desconocida en este caso. La llama X porque yo elegí cualquier sección de corte. Entonces, yo tenía que haber dicho de entrada, consideremos una sección transversal AA ubicada a una distancia X del punto O de donde se encuentra el vínculo doble. O sea, no quiero llamarle A a este porque el punto A lo estamos llamando a este. O sea, del punto C que está ubicado en el primer vínculo. Entonces, esta distancia es conocida, la distancia A es conocida, porque yo elijo esta distancia X, yo elijo que sea en la mitad, yo elijo que sea a un cuarto, yo elijo que sea acá, elijo donde yo quiera o donde me pidan. De cualquier manera, la distancia X es conocida. Entonces, yo hago el desarrollo de esta ecuación, sumatorio de momentos con respecto al punto A igual a 0, o sea, utilizo una de las ecuaciones de equilibrio, supongamos que sea la segunda. Entonces, hago sumatorio de mi A igual a 0. Entonces desarrollo esta expresión abreviada y me da que R por X, sentido de giro positivo, menos la resultante de W por X. W por X, W era la fuerza, era la ordenada de esta fuerza uniformemente distribuida. Y X es la distancia donde se encuentra aplicada toda la carga rectangular. Entonces, W por X es la fuerza resultante por X sobre 2 será la distancia correspondiente para establecer el momento. Entonces, W por X cuadrado sobre 2 será la ecuación de momento que genera la fuerza uniformemente distribuida W, con signo negativo porque el sentido de esa carga uniformemente distribuida es opuesta al sentido horario. Menos P1, que tiene un valor determinado y que tiene un punto de aplicación determinado conocido, porque yo conozco A, menos P1 por lo que me queda acá. Lo que me queda acá es, al restar X menos A, me queda esta distancia, que es la que yo tengo que considerar para establecer el momento estático de la fuerza P1. Entonces, menos P1 por X menos A. Y menos MR, que es el momento que trata de equilibrar a todo esto. Yo lo pongo igual, aunque suponga que MR sea 0. Después, si MR, al despejar MR ahora, me da 0, significa que ahí no habría momento. Pero lo más probable es que haya un valor de momento, cuyo valor, o que haya un momento rector, quiero decir, cuyo valor yo no conozca, y a lo mejor tampoco conozco el sentido de la flecha. Lo puedo considerar para arriba o para abajo, o lo puedo considerar positivo o negativo. Esto no importa que sea positivo o negativo. Yo puedo poner más MR igual a 0 y después al despejar me da MR negativo. Y si me da MR negativo, significa que tengo que cambiar el sentido de la flecha. Nada más. No significa que el valor del momento sea erróneo. Significa que el sentido del momento fue erróneo. En vez de ser horario, es antihorario o viceversa. Pero yo, no importa el signo que le ponga acá a M, que es la incógnita, le puedo poner más o menos, yo despejo y al despejar, si no tengo idea, puedo ponerle más o menos. Al despejar, me va a dar el resultado, me va a dar negativo o positivo, le cambio ese signo y ya está. ¿Quedó claro eso? Entonces yo utilicé otra ecuación, otra condición de equilibrio para calcular el momento flector. Entonces yo ya definí mejor dicho, ya definí 3 fuerzas internas, porque la primera, la fuerza normal, ya la hemos definido en la clase anterior. Ahora estamos definiendo 2 fuerzas internas nuevas, que son corte y flexión. O momento. Momento es sinónimo de flexión. Entonces, a ese momento de MR que hemos calculado recién, en forma teórica, no en forma práctica, a ese momento de MR que hemos calculado recién en forma teórica, se lo denomina momento flector o simplemente momento en la sección. Las variaciones de Q y de M a lo largo de la viga se pueden expresar
la puedo determinar mediante todas esas ecuaciones que hemos visto hasta ahora en distintos puntos de la viga. Yo lo puedo determinar de forma analítica o gráficamente. Es decir, a ver, porque esto así como está, por más que lo leamos, no lo vamos a entender si no decimos lo siguiente. Recién hemos elegido una sección arbitraria, como la AA, que elegimos a una distancia X. X de 1 metro, de 2 metros, o sea, X con un dato, ¿no es cierto? Ahora, la distancia X está bien representada por un X, porque A es una sección aleatoria, arbitraria. A puede estar acá, entre medio de estas dos, puede estar acá, puede estar un poco más acá. Es decir, le pueden pedir en un determinado punto o sección, o yo puedo estar tratando de buscar el valor del máximo corte o máximo momento y empiezo a probar. Si no tengo idea, empiezo a probar acá, empiezo a probar acá, empiezo a probar acá, y hago distintos cortes, y en cada corte determino de la misma manera el valor de la fuerza de corte o del momento flector que obra en cada lugar o en cada punto. Vamos a olvidar la palabra corte, vamos a llamarle punto. Sabemos que en un punto tenemos que hacer un corte, ¿no? Para no estar repitiendo la palabra corte y confundiéndola con la fuerza de corte o corte de la sección. Entonces, si yo quiero hallar el corte máximo, el momento máximo, quizás tenga que probar en cada punto de la viga o en determinados puntos de la viga. El ojo de haber hecho 2 o 3 ejercicios ya rápidamente me va a dar idea de dónde me conviene ubicar el punto de corte. Pero siempre mi objetivo va a ser, si no me piden nada, seguramente me van a pedir determinar el máximo valor de corte y el máximo valor de momento flector. Entonces, lo puedo hacer generando distintos puntos, o sea, generando distintos cortes en la viga, o lo puedo hacer en determinados puntos que yo creo que va a ser, y para probar puedo hacer uno más, y si es menor, entonces sí estoy seguro que ese va a ser la máxima solicitación. Ahora lo podemos hacer a ojo. En la próxima clase vamos a ver cómo lo logramos de forma analítica, aplicando funciones que ustedes ya vieron en el análisis matemático, y vamos a descubrir que todo tiene relación con todo, porque a través de esas funciones vamos a poder determinar dónde va a estar el máximo momento flector o el máximo corte. Esto lo dejemos para la próxima clase. Pero ahora, intuitivamente, podemos establecer el valor del corte y del momento en distintos puntos, y esos valores de corte analíticos, porque hemos determinado valores de corte y de momento en forma analítica, los podemos tomar y graficar también. Graficar de modo tal que lo podemos graficar, por ejemplo, a través de un eje, del eje de la viga, vamos llevando hacia arriba o hacia abajo los valores de los cortes que son positivos y negativos. O sea, si un valor de corte es positivo, lo llevaremos hacia arriba. Si un valor de corte es negativo, y yo ya sé que es negativo, porque el resultado me dio positivo y yo sé que la flecha iba para abajo, por lo tanto es negativo. Entonces yo puedo graficar, eso se van a dar cuenta cuando hagan los ejercicios. Podemos graficar entonces los cortes con segmentos que me identifican que a lo largo de la viga entre A y B nos encontramos con que hay fuerzas de corte que valen V kilonewton. V es un número. Supongamos 18 kilonewton, que tenemos entre A y B, 18 kilonewton. Entre B y C, el valor se achicó a 4 kilonewton, también positivo. Fuerza de corte de 4, o sea, en cualquier punto entre B y C, el valor del corte es 4. Y el valor del corte entre C y D me dio de menos 24. O sea, una fuerza de corte que en vez de ir para abajo va para arriba. Es como si quisiéramos cortar un salame
de mirar, en vez de cortarlo así, lo queremos cortar así. El sentido, el concepto es el mismo, es corte igual. Puede ser positivo o negativo, según que vaya para abajo o que vaya para arriba. Entre 6D el corte es negativo y de 24 kN. Y estos valores 18, 4 a 24 lo obtenemos analíticamente con la ecuación analítica de equilibrio, que es la sumatoria de Fi igual a 0. Y este gráfico es un gráfico de momentos flectores, que varía según esta manera porque, bueno, es 0 en el apoyo, tiene un valor de más 36, por ejemplo, debajo del punto de aplicación de la carga, vale más 36 kN/metro. Las unidades son diferentes porque estamos hablando de momentos. Entonces acá me da, yo por ejemplo, elegí el punto B y el punto C y el punto A y el punto B, y me dio que en A vale 0, que en B vale 36, que en C vale 48 y que en D vale 0. Y yo sé ya, y eso lo vamos a demostrar después más adelante, que la variación de una carga concentrada es lineal. Por lo tanto, yo varío linealmente entre 0 y 36, uno del punto 36 al 48 y uno del 48 hasta el punto final. Yo puedo graficar el valor del momento flector y puedo identificar, sin hacer todas las operaciones, que en este punto yo leo y digo, acá debe ser, lo leo si quiero en escala gráfica, o si no puedo suponer que este valor puede ser de 16 kN. Si lo quiero determinar analíticamente, tengo que hacer un corte acá y determinar analíticamente el valor del momento flector aplicando sumatoria de M A igual a 0, y el punto A se tiene que encontrar en este punto de corte, y me voy a tener que quedar con la parte de la izquierda a partir de este corte para la izquierda, para hacer la ecuación. O sea, yo en cada punto puedo determinar su valor, o ya al revés, para determinar este diagrama, a lo mejor tuve que hacerlo en varios puntos y me dio que uniendo los puntos me da este diagrama. Entonces, yo lo puedo graficar. Es más, se le va a pedir a ustedes en los ejercicios, hagan el gráfico para que nos vayamos familiarizando de cómo varía el momento flector. Por ejemplo, acá varía en forma lineal, con un máximo en este punto de 48 kN/metro, y en este punto el momento flector es 0, en esta sección es 0. ¿Y dónde está el máximo valor de corte acá? ¿Acá en los 18 o acá en los menos 24? Va a estar acá, en los menos 24, lo que interesa es el valor absoluto. Entonces el máximo va a estar en el apoyo D, y el valor máximo de corte va a ser de 24 kN. ¿Cuál va a ser el valor máximo del momento flector? De 48 kN/metro. ¿Y dónde va a estar ubicado? En el punto C. Y en el punto C, ¿cuánto vale el corte? Porque tengo un valor máximo de momento y de corte, y vale 4. ¿4 qué? 4 kN. Entonces, yo en C tengo un momento flector de 48 kN/metro y una fuerza de corte de 4 kN. Y en D, ¿cuánto vale la fuerza de corte? Dijimos que vale 24 kN. ¿Y cuánto vale en D el momento flector? 0. Entonces yo en D tengo el máximo de la fuerza de corte, tengo 0 de momento flector. En C tengo el máximo valor de flexión y tengo un valor intermedio de corte. Y en B tengo un valor intermedio de flexión de 36 kN/metro y un valor de corte intermedio de 18 kN. Y en A tengo 0 también de momento flector y tengo un valor de corte de 18 kN. Entonces esto me permite leer, me permite saber cómo varía el corte, cómo varía el momento flector, leer el valor en cada punto, ver dónde están los máximos, porque realmente me va a interesar la máxima flexión y el máximo corte, aunque no correspondan al mismo lugar en ambos. Pero sí me interesa saber dónde está el máximo momento flector y cuánto vale, dónde está el máximo corte y cuánto vale. Bueno, entonces, después que se han graficado estos, la fuerza cortante máxima, el momento flector máximo, la fuerza normal máxima, acá no hay fuerza normal en el elemento que hemos analizado, pero si la fuerza, fíjense, si esta fuerza, en vez de ser
vertical hubiese sido inclinada, da lugar a una componente tanto normal como horizontal. Esa componente horizontal me origina fuerza normal. Como acá no hay ninguna fuerza inclinada, no da lugar a que haya ninguna, ni las reacciones tampoco van a tomar ninguna fuerza horizontal, ni las reacciones tampoco la van a tomar. Por lo tanto, no va a haber fuerza normal, ni máxima ni mínima, va a ser cero en todos los puntos. Pero si hubiese, insisto, si hubiese habido alguna fuerza de las que están como dato, que hubiese sido inclinada con un cierto ángulo, ese ángulo me permite determinar el valor a través de coseno y seno, el valor de la fuerza componente horizontal y la fuerza transversal. La horizontal me origina, me origina fuerza normal. Por lo tanto, ahí también tendría que tener un diagrama de fuerza normal, que acá no existe porque no hay ninguna fuerza normal en ningún punto. Bueno, entonces, graficado estos, entonces, o por cálculo o por inspección, tenemos que ser capaces de lograr determinar las fuerzas normales, o sea, los diagramas de fuerzas normales de corte y de momento. Bueno, acá hay ejemplos de diagramas de fuerzas normales, diagramas de momento y diagrama de corte. Bueno, con eso, en forma rápida, hemos terminado la segunda parte, queda una última parte, una tercera parte que es un poco más corta. Me cansé de hablar, todavía tenemos que seguir, pero quiero hacer un alto para ver cómo vamos. Me van siguiendo, es un tema importante, pero que me resulta pesado de explicar por la velocidad que le estoy adquiriendo. Me van siguiendo, hasta ahora tienen alguna duda importante que le impidió entenderlo con profundidad. ¿Cómo vamos hasta ahora? Vamos bien, profe. Bueno, me alegro por eso. Vamos a ver ahora, lo voy a hacer más lento porque todavía tenemos tiempo. Yo quiero terminar antes, pero tenemos tiempo. Esto es un tema complementario. Tengo que... Esperen un segundito. Me olvidé, lo estaba viendo yo solo. Bueno, esto que estamos hablando recién se llama momento estático de superficie o momento de primer orden. Es un tema complementario al que estamos viendo, que específicamente sirve para determinar la posición de un centro de gravedad o centroide de una superficie determinada. Entonces, vamos a arrancar definiendo lo que es un momento estático o también llamado momento de superficie. El momento estático, en este caso para una superficie, es el producto de una superficie por una distancia. Entonces, si estamos hablando de superficie y estamos hablando de distancia, tenemos que definir primero cuál es la superficie y después definir la distancia con respecto a qué, de dónde a dónde tomamos la distancia. Entonces, como todo momento tenemos que identificar quién produce el momento y con respecto a qué punto estamos tomando momento. Entonces, el momento estático de superficie es el momento estático de una superficie. O sea, es el producto de una superficie por una distancia con respecto a un punto o con respecto a un eje que pasa por ese punto. Generalmente la distancia es la distancia que corresponde tomar desde el centroide o centro de gravedad de esa superficie
hasta el punto al cual estamos tomando un momento. Como la distancia va en primera potencia, a la 1, entonces se denomina momento de primer orden. Como es un momento de primer orden, el momento estático puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo. Puede ser negativo no porque el área es negativo, sino porque la distancia va a ser negativa. Puede ser nulo, no porque el área es nulo. Si el área es nula no hay necesidad de determinar el momento. Si el momento que estamos tomando nos da 0 es porque la distancia es 0. Entonces, siendo el área siempre una magnitud positiva, si el momento es negativo, no será porque su distancia es negativa, la estamos tomando con respecto a un eje negativo. Lo mismo ocurre cuando consideramos que el momento estático es nulo, entonces la distancia es nulo. ¿Cuáles serán las unidades de ese momento estático? Bueno, considerando que es el producto de una superficie por una distancia, como la superficie está en longitud al cuadrado, al multiplicarlo por una longitud más, nos queda longitud al cuadrado por longitud, nos queda longitud al cubo. Por lo tanto, el momento estático tiene como unidades longitud al cubo. Metro cúbico, milímetro cúbico, centímetro cúbico, pulgada cúbico, pie cúbico, etc. Muy bien. Entendido lo que es un momento estático de una superficie con respecto a un punto, donde, acordémonos que específicamente estamos hablando de que estamos considerando que la distancia la tomamos a partir del centro de gravedad de esa superficie, con respecto al punto. Centro de gravedad que todavía no sabemos cómo determinarlo. Entonces vamos a ver cómo determinamos ese centro de gravedad, o también llamado centroides. Porque al hablar de gravedad tenemos que hablar de un sistema espacial. Como estamos hablando de un sistema plano, el centroide en realidad coincide con el centro de gravedad, pero el término centroide se adecua a la superficie. Entonces, centroide vendría a ser como el centro de gravedad de una superficie. Entonces, se define como centroide al centro geométrico de una sección o superficie. Acá lo estamos aclarando un poco mejor ese tema que dije, eso que mencioné antes. Dice, el centroide no se debe confundir con el centro de masa, que es una propiedad de la distribución de la masa dentro de una región o dentro de un cuerpo. Ahora bien, el centroide y el centro de masa coincidirán siempre y cuando la distribución de masa es uniforme, es decir, si estamos hablando de una viga, por ejemplo, de un cuerpo que tiene espesor y ancho uniforme a lo largo de todo su volumen, el centro de masa va a coincidir con su centroide. En cambio, si el cuerpo no es así, o sea, si el cuerpo tiene una parte que tiene mucho mayores dimensiones que otra, entonces seguramente que el centro de masa va a estar dirigido hacia un costado, y el centroide no va a coincidir a lo mejor con el centro de masa, porque el centroide es una superficie y el cuerpo tiene la misma sección transversal, pero tiene distinta altura. Entonces, en ese caso el centroide no va a coincidir con el centro de masa. Por lo general, los centroides coinciden con los centros de masa. Entonces, hay una similitud muy grande entre centroides y centro de masa. Bueno, siempre que en una figura olvidémonos del centro de masa, concentrémonos en el título, que es de centroides. Centroides se refiere al centro geométrico de una sección. Por lo tanto, una sección puede tener uno o dos ejes de simetría. Si esa sección tiene al menos un eje de simetría, el centroide se encontrará sobre ese eje. Si esa sección o esa figura tiene dos ejes de simetría, entonces, donde se corten los dos ejes de simetría, ahí vamos a tener el centro geométrico o centroide. Por ejemplo,
rectángulo donde se cortan los dos ejes de simetría tenemos el centroide o centro de gravedad. En un cuadrado igual. En un círculo igual, en un círculo tenemos infinitos ejes de simetría, pero el centroide va a estar en el centro o círculo. Pero ¿qué nos ocurre? Ya nos ponemos a pensar de que hay algunas figuras donde no son tan fáciles de establecer a ojo o que no tienen fácilmente reconocibles dos ejes de simetría. Entonces allí ya se nos acabó la simplicidad, porque tenemos que encontrar un método que nos permita determinar su centroide o centro geométrico. Entonces para eso vamos a trabajar con la forma, vamos a encontrar la forma o fórmula para encontrar entonces el centroide de algunas figuras que no son tan simples. En principio sabemos que si a una figura cualquiera la dividimos en elementos diferenciales de área, la integral de esos diferenciales de área va a ser igual al área. O sea, por lo que hemos visto en el análisis matemático, podemos tomar una superficie cualquiera y dividirla primero en elementos delta A. Al aplicar el límite, lo podemos considerar que son elementos diferenciales de área. La integral de esos elementos diferenciales extendida a todo el área, de acuerdo a los límites, me va a dar el área de la sección transversal. Si yo quiero saber el momento estático, que lo llamo Q ahora, Q referido al eje X, supongamos que el eje X esté en cualquier lugar, dentro de la sección transversal, dentro de la sección, dentro de la superficie. Yo quiero calcular el momento estático de la figura, de la superficie respecto del eje X. Como dijimos antes, yo tengo que hacer, si quieren hacerlo más entendible, la sumatoria de todos los elementos delta A por su distancia al eje X, la sumatoria, algunas distancias serán positivas, otras negativas, o sea, estas distancias que están en la parte positiva del eje Y serán distancias positivas. Las distancias que están por debajo del eje X, que corresponden a la dirección negativa del eje Y, serán negativas. Ahí tendremos momentos estáticos positivos y negativos. Si yo lo tomo en vez de elementos diferenciales, en vez de elementos incrementales delta, lo tomo como elementos diferenciales de superficie diferencial de A, tengo que aplicar entonces la integral de todos esos momentos estáticos de I diferencial A, siendo I la distancia perpendicular al eje X de cada uno de los elementos diferencial de A. Entonces la integral de todos los productos I diferencial de A me va a dar el momento estático, que como dijimos la definición puede ser positivo, negativo o nulo. Entonces, ¿qué es Q sub X? ¿O qué es Q sub I? De acuerdo a la fórmula, Q sub X será igual a la integral extendido a todo el área de la sumatoria de todos los productos de los momentos I diferencial A. Y Q sub I cambia I por X, o sea, será igual al momento estático respecto de alguna XY que puede estar dentro, acá está dentro de la sección, inclusive puede estar fuera de la sección también el eje Y, no necesariamente tiene que estar dentro de la sección. O sea, yo elijo el eje al cual calculo el momento estático o al cual me piden el momento estático. Elegido el eje, supongamos que sea este eje Y, entonces Q sub I, el momento estático de toda esta superficie respecto al eje Y, sería igual a la integral extendida al área de la sumatoria de todos los momentos estáticos respecto al eje Y, que es igual a la integral de todos los productos X por diferencial de A. ¿Qué son momentos estáticos de quién? De todas las áreas diferenciales de A respecto a los X y XY. Son también, como dijimos antes, momentos de primer orden o momentos de área. Bueno, ahora, ¿cómo obtengo el momento estático
de esa figura respecto del eje X o Y, aplicando el teorema de Varignon. El teorema de Varignon nosotros lo hemos visto para fuerzas, no lo hemos visto para área. Pero si nosotros a cada uno de los elementos diferenciales de área le aplicamos una fuerza elemental, vamos a tener fuerzas elementales diferenciales de F aplicado a cada área. Podemos elegirla a las fuerzas. En un principio, si estamos hablando de hallar un momento estático respecto de eje X, podemos elegirlas como horizontales para poder posibilitar hallar de momento estático de fuerzas. Entonces, el hecho, yo le explico un poco el principio de esta fórmula. El principio de esta fórmula es que el momento estático de las componentes es igual al momento estático de la resultante. Yo puedo tomarme el trabajo de, como dije antes, de darle a cada elemento diferencial de A un valor de fuerza diferencial de F equivalente a su área diferencial de A, con una cierta dirección, en este caso paralelo al eje al cual yo estoy calculando momentos, y la fuerza área también, mejor dicho, el área total, que es igual a la integral de diferencial de área, yo la puedo asimilar, en este caso que estamos tomando de asimilar área por fuerza, la puedo asimilar a una fuerza que va a estar aplicada en el centro de gravedad de esa superficie que yo desconozco, o sea, desconozco dónde está ubicado el centro de gravedad, pero yo sí sé cuál es el valor de la fuerza F que va a estar aplicado en ese centro de gravedad. Si yo llamo XG o I sub G, según donde vamos a tomar I sub G, porque yo dije que las fuerzas eran horizontales, estoy hablando de todas las distancias I. Si yo llamo I sub G a la distancia de aplicación, que yo desconozco, ¿no? A la distancia de aplicación del punto del centro de gravedad al eje X, entonces yo, aplicando el teorema de Varignon, yo digo A por I sub G, siendo A la fuerza resultante que va a estar aplicado en el centro de gravedad. Por I sub G la distancia del centro de gravedad al eje X, va a ser igual a la sumatoria extendida A de I por diferencial de A, o sea, va a ser igual a los momentos de cada uno de los componentes. De modo tal que yo conozco toda la distancia I de cada elemento diferencial de A, conozco cada elemento diferencial de A o el valor de la fuerza aplicado a cada elemento diferencial de A, que tiene el mismo valor que el diferencial de A, y ahí conozco A, o conozco el valor de la fuerza que está aplicado en el centro de gravedad. Lo único que desconozco es I. Entonces yo despejo I sub G, que va a ser igual a Q sub X sobre A, igual a la integral extendida de I por diferencial de A sobre A. Entonces, aplicando la XG, la I sub G de esta manera, yo puedo determinar el valor, o sea, la distancia respecto al eje X que yo elegí, ¿no? La distancia I sub G y XG respecto a X y Y, entonces tengo determinado unívocamente el valor de su centro de gravedad. Ahora, nos preguntamos, nosotros vamos a hacer esto para determinar el centro de gravedad de cada una de las figuras regulares. No, ya lo hizo alguien y ya lo tabuló. O sea, ya alguien ya tabuló que el centro de gravedad de un triángulo de esta característica XY igual a 0, X igual a tanto, que alguien ya determinó dónde está, cuánto valen las coordenadas Y y X, tomado como referencia estos ejes, ¿no es cierto? Para estos ejes, tomado como referencia cuánto vale X e Y como centro de gravedad, para un medio arco del círculo también, para un rectángulo que es más fácil también, para un triángulo también, para otro triángulo, etcétera, etcétera. Y podemos tener inclusive mucho más amplia para cualquier figura regular que se nos ocurra. Y entonces, cuando
¿O para qué hemos analizado esto? Bueno, hemos analizado esto para saber qué usaron los que han hecho la tabla. Pero esto tiene una aplicación más familiar para nosotros, que es usar esto, y acá continúa la tabla, ¿no? Esto lo decía antes, que puede ser la tabla tan grande como uno quiera. Puede ser este triángulo, puede ser un arco de parábola con estos datos de HB, puede ser este tipo de triángulo con un lado parabólico, bueno, todo lo que estamos viendo acá. Pero entonces, tenemos resuelto el problema de determinar el centro de gravedad de superficies regulares. No nos vamos a poner a calcular esta fórmula para algo que ya está resuelto. Si ya lo resolvieron, hicieron las tablas, vamos a utilizar las tablas. Y entonces, se nos puede presentar, entonces un signo de pregunta, pero ahora vamos a ese entonces. Se nos puede presentar figuras relativamente compuestas. ¿Cómo hacer esto? Se nos puede presentar una figura que tenga este contorno. Y es necesario, por alguna razón determinada, porque esto forma parte, supongamos que forma parte de una viga esto. Que la viga, en vez de ser de sección rectangular o sección circular, tenga esta forma muy rara. Si se nos presenta un problema donde una viga tiene esta forma, lo que primero tenemos que hacer es determinar la posición del centro de gravedad de esa superficie. Y a simple vista, no lo podemos determinar, ni tampoco vamos a encontrar fácilmente una tabla que tenga justo esta forma y estas medidas que corresponden a este contorno. Sería una casualidad que la tabla haya logrado, porque al autor de la tabla se le ocurrió que puede ser factible que pueda existir una forma como esta. Bueno, una casualidad, pero no siempre vamos a vivir de casualidad. Entonces, lo más probable es que tengamos alguna vez una forma, una sección transversal, que no la encontremos en ninguna tabla que nos permita determinar rápidamente la posición del centro de gravedad. Entonces, a través de esta fórmula, vamos a establecer un mecanismo que nos permita rápidamente, y de una manera muy sencilla, encontrar el centroide de esa superficie que les vamos a llamar compuestas. ¿Por qué compuesta? Porque está compuesta por un rectángulo, por un sector circular y por un triángulo. Entonces, si es así, significa que yo primeramente dividí esa superficie en superficies regulares conocidas, cuyos centros de gravedad o centroides estén perfectamente localizados o que tengan posiciones definidas o conocidas. Entonces, paso 1, establezco este rectángulo, establezco este triángulo, establezco este sector de círculo y considero ubicado exactamente el centro de gravedad de este rectángulo, considero ubicado exactamente el centro de gravedad de este sector de círculo y considero ubicado exactamente este centro de gravedad de este triángulo. Por lo tanto, yo ya conozco las dimensiones de la sección transversal y conozco las distancias correspondientes a estos ejes X y Y, que también elijo convenientemente. Conozco entonces X1 raya, así, I1 raya, X1 raya, que son las coordenadas del centro de gravedad, C1 del centroide del rectángulo, I2 raya y X2 raya, que son las coordenadas del centro de gravedad de este sector de círculo, I3 raya y X3 raya, que son las coordenadas de este centro de gravedad de este sector de círculo. Además conozco el valor de A sub 1, superficie de A sub 1, conozco la superficie de A sub 2 y superficie de A sub 3. ¿Por qué? Porque las tablas me dan no solamente los centros de gravedad, sino también cómo calcular las superficies. O sea, cómo se determinan las superficies, aunque sepamos que un rectángulo es D por H, también nos lo hace recordar la tabla. O sea, las tablas me dan todos los datos que necesito. Entonces, primeramente, repito, repaso, todo lo que dije lo vamos a releer de acá, que es lo que, primeramente, ¿qué hago? Divido
la superficie compuesta en superficies regulares conocidas, o bien de centros de gravedad, o centroides, perdón, localizados. Entonces voy a tener tantas superficies como he dividido, tantas superficies como superficie dividida en la figura compuesta. Si tengo n superficies, tendré n figuras compuestas. Entonces, hasta ahora he dividido la superficie compuesta en n superficies conocidas. Entonces, tengo como dato también, en el tercer punto, las distancias xy y sub i de cada centroide de la superficie dividida. Hay un par de ejes coordenados xy convenientemente elegidos. Entonces, repito, ¿qué hago primero? Tengo este contorno, elijo un par de ejes ortogonales que estaban en el tercer punto. Me conviene elegir primero los dos ejes ortogonales. Convenientemente, yo lo elijo en los bordes. XY, ¿para qué? Para que la distancia sea en todo el mismo sentido. No me conviene elegir el eje Y acá porque voy a tener distancia negativa, distancia positiva. ¿Para qué complicarme la vida? Me conviene elegir en los bordes, en los contornos, para que las distancias sean todas arriba del eje X o a la derecha del eje Y, o sea, las considere todas positivas. Una vez elegido los XY, el eje X y el eje Y, divido la superficie compuesta en figuras simples, superficies simples, conocidas, de áreas conocidas y de centroides de ubicación perfectamente conocida, de modo tal que yo tengo los A sub 1, A sub 2, A sub n conocidos y los X, Y y los Y sub I y los X, N y sub n conocidos. Bien, luego aplico la fórmula esta, XY igual a la sumatoria de XY por A sub I sobre A sub T, donde los A sub I son A sub 1, A sub 2, A sub 3, o sea, son superficies grandes, conocidas, de datos dados como datos, porque ya los tengo ubicados, donde los XY y los Y sub I son las coordenadas de cada uno de los centroides o centros de gravedad, y donde A total es A sub 1 más A sub 2 más A sub 3, en este caso. Entonces, calculo XY y calculo Y sub G, donde las únicas incógnitas son XY y Y sub G. Conozco haciendo la sumatoria, ¿no? ¿Esto qué significa? X1 por A sub 1 más X2 por A sub 2 más X3 por A sub 3 sobre A sub T. ¿Y esto qué significa? Y sub 1 por A sub 1 más Y sub 2 por A sub 2 más Y sub 3 por A sub 3. O sea, fíjense en que la integral, por conveniencia, la derivé a sumatoria. ¿Por qué? Porque no tengo ningún elemento integral. Tengo superficies conocidas y tengo distancias conocidas. Y tengo inclusive la superficie total, que la pongo en el denominador, porque esto viene también de la misma fórmula que esta, que venía del teorema de Varignon. O sea, en vez de integral es sumatoria. La única diferencia, en vez de A es A sub T, en vez de diferencial de A es A sub 1, A sub 2, A sub 3, y sigue siendo sumatoria de momentos estáticos. De ahí entonces yo determino XG e Y sub G. Entonces yo ya sé que XG a Y sub G lo subo respecto al eje X, y a XG lo tomo a la derecha respecto del eje Y, donde se corten los dos, tengo determinado la posición del centro de gravedad o centroides. Entonces, aplicando esta fórmula, puedo ubicar los centroides de figuras compuestas. Bueno, son las -10, casi hemos terminado un ratito antes, con esto fuimos muy lento. Ahora pregunto si quedó alguna duda. Con esto doy por terminado. Si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto, yo le quedo 10, 15 minutos más, lo que sea, para evacuar las dudas. Los que no, se pueden ir retirando para que puedan tener lugar a descansar y después seguir con la clase práctica. Les sugiero que
los invito a que hagan los ejercicios, que se intercambien los ejercicios entre ustedes, porque probablemente el parcial va a ser de ejercicios que no digo que sean iguales, pero ejercicios parecidos a los que están en los trabajos prácticos. Entonces, si ustedes ya se familiarizan con los ejercicios que están en los trabajos prácticos, van a tener